Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí como siempre. La energía que me transmiten es increíble y me motiva a seguir compartiendo contenido que sé que les interesa y les apasiona tanto como a mí. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un tema que ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucha intriga: el supuesto romance entre dos de las estrellas más queridas y aclamadas de la televisión turca, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Para aquellos que aún no estén familiarizados con estos nombres, permítanme presentarles a dos figuras que han dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Halil İbrahim Ceylan, un actor con un talento innato y un carisma que cautiva a la audiencia desde el primer momento, ha demostrado ser un intérprete de calibre, capaz de sumergirse en personajes complejos y emocionantes. Esla Turkoglu, por su parte, no solo es una actriz con una belleza que deslumbra, sino también una artista con un talento innegable que le permite dar vida a personajes femeninos fuertes, sensibles y con una capacidad de conectar con el público que es verdaderamente asombrosa. Ambos actores protagonizaron la exitosísima serie Emanet, un drama que se convirtió en un fenómeno global y que conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La química que irradiaban Halil y Esla en la pantalla era, sin lugar a dudas, palpable, intensa y magnética. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo parecía indicar que entre ellos existía una conexión especial, una complicidad que trascendía la mera relación laboral. Y como suele suceder en estos casos, la chispa que saltaba en la pantalla generó un incendio de rumores y especulaciones sobre un posible romance fuera del set. Hoy, en este vídeo, nos adentraremos en ese laberinto de rumores, analizaremos las pruebas, las pistas, las señales y, como buenos detectives, intentaremos desentrañar la verdad detrás de todo este misterio. ¿Hubo realmente algo más allá de la pantalla entre Halil y Esla? ¿O todo fue una creación de la imaginación de los fans, alimentada por la magia de la televisión y la voracidad de la prensa del corazón? Prepárense, porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, chismes, emociones y, sobre todo, mucha curiosidad. Antes de que empecemos a desentrañar este apasionante misterio, quiero recordarles algo que para mí es fundamental: la suscripción al canal. Sé que muchos de ustedes disfrutan de mis vídeos, comentan, interactúan y me acompañan en cada aventura, pero aún no se han suscrito. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Es un gesto simple, pero para mí es un gran apoyo. Así que, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Es la mejor forma de no perderse ninguna de nuestras aventuras. Y ahora sí, empecemos con el vídeo. Para entender a fondo este misterio, debemos empezar por el principio: la serie Emanet. Para aquellos que no estén familiarizados con ella, Emanet es un drama turco que rápidamente se convirtió en un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La historia, rica en emociones, llena de intriga, romance y giros inesperados, cautivó a millones de espectadores y se ganó un lugar especial en el corazón de los amantes de las telenovelas. La trama de Emanet se centra en la historia de dos jóvenes cuyas vidas se entrelazan de una manera muy especial. Yaman, interpretado magistralmente por Halil İbrahim Ceylan, es un hombre frío, distante y aparentemente incapaz de sentir emociones. Un hombre que ha construido una coraza para protegerse del dolor y las decepciones de la vida. Su mundo se transforma por completo con la llegada de Seher, interpretada por la talentosísima Esla Turkoglu. Seher es una joven dulce, valiente, de buen corazón y con una determinación inquebrantable. Ella llega a la vida de Yaman para cambiarlo todo, para romper su coraza y para mostrarle el verdadero significado del amor y la familia. La química entre Halil y Esla en Emanet era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad con la que se transmitían sus emociones, todo parecía indicar que entre ellos existía una conexión especial, una complicidad que iba más allá de las palabras. La conexión que transmitían era tan fuerte que muchos fans, al ver la serie, comenzaron a soñar con que esa magia traspasara la pantalla, con que esa chispa se convirtiera en una llama. Y como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en explotar con mensajes, teorías y especulaciones que alimentaban la ilusión de los seguidores. Los rumores sobre un posible romance entre Halil y Esla comenzaron a tomar fuerza y a circular con mayor intensidad a medida que la serie ganaba popularidad.
Los fans, ávidos de noticias y detalles sobre sus ídolos, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores. Y fue precisamente el análisis de las redes sociales lo que alimentó aún más las especulaciones. Las fotos y vídeos compartidos por los fans en Internet se convirtieron en una fuente inagotable de información y debate. En muchas de estas imágenes, se podía ver a Alil y Esla juntos fuera del set de grabación, en eventos, reuniones y fiestas. Se les veía muy cercanos, compartiendo momentos de risas, complicidad y afecto. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, era difícil no pensar en un romance, en una conexión más allá de la amistad. Los medios de comunicación turcos, por supuesto, no se quedaron atrás. Los periódicos y revistas del corazón, así como los portales de noticias sobre celebridades, se hicieron eco de estos rumores, publicando artículos y reportajes sobre la supuesta relación entre Alil y Esla. Los titulares sensacionalistas, las fotos robadas y los análisis exhaustivos de cada movimiento de los actores alimentaron aún más la curiosidad del público. Uno de los aspectos que más alimentó las especulaciones y el misterio fue la forma en que tanto Alil como Esla manejaban la situación. Ni Alil ni Esla confirmaron ni negaron los rumores de forma explícita. En las entrevistas que concedían a los medios, solían responder con evasivas, con frases ambiguas que dejaban más preguntas que respuestas. Frases como "somos buenos amigos, nos llevamos muy bien", o "tenemos una gran química profesional" eran recurrentes. Si bien estas respuestas eran comprensibles, ya que los actores son, en última instancia, dueños de su privacidad, solo sirvieron para aumentar la intriga y el misterio. ¿Por qué no aclarar la situación de una vez por todas? ¿Qué estaban ocultando? ¿Era una estrategia para mantener el interés del público, o simplemente una decisión personal de no exponer su vida privada? Otro punto importante a considerar son los mensajes que ambos actores se dedicaban en las redes sociales. Tanto Alil como Esla eran muy activos en Instagram, y a menudo publicaban fotos y vídeos juntos. Sus publicaciones solían estar llenas de emojis de corazones, caritas sonrientes y mensajes cariñosos que denotaban una gran cercanía y afecto. Además, los fans más observadores notaron que en muchas ocasiones, se dedicaban indirectas y mensajes subliminales a través de sus publicaciones. ¿Era todo una coincidencia? ¿O era su forma de comunicar algo a sus seguidores sin tener que decirlo abiertamente? Los emojis de corazones, los comentarios llenos de cariño y los guiños en las publicaciones se convirtieron en la principal fuente de análisis de los fans, quienes intentaban descifrar el significado oculto detrás de cada publicación. ¿Estaban los actores enviando señales secretas? ¿Era su forma de confirmar su relación sin decirlo directamente? Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías, análisis y especulaciones, donde cada like, cada comentario y cada foto eran diseccionados y analizados al detalle. Pero, amigos, no todo era color de rosa en el mundo de Emanet. La serie, a pesar de su éxito arrollador, también enfrentó algunas controversias y desafíos. Hubo rumores sobre conflictos entre los actores, sobre diferencias creativas y sobre la gestión de la producción. Uno de los eventos que más conmocionó a los fans fue la salida de Esla Turkoglu de la serie. La explicación oficial fue que Esla había decidido abandonar el proyecto por motivos personales, pero muchos fans creyeron que había algo más detrás de esa decisión. Los rumores sobre una posible ruptura amorosa entre Alil y Esla, una pelea por diferencias creativas o incluso una insatisfacción con la gestión de la producción comenzaron a circular con fuerza. La salida de Esla de la serie fue un duro golpe para los fans, y para muchos significó el principio del fin de Emanet. Sin embargo, la historia de Alil y Esla continuó, aunque fuera de la pantalla. A pesar de que ya no trabajaban juntos en la serie, los rumores sobre su posible relación persistieron. Los fans, con el corazón roto por la partida de Seher de la serie, seguían atentos a sus movimientos, a sus publicaciones en redes sociales, a cualquier señal que pudiera confirmar o desmentir los rumores que los habían mantenido en vilo. Los fans, con la esperanza de que su amor traspasara la pantalla y perdurara en la vida real, continuaron investigando y analizando cada detalle. Cada foto, cada comentario, cada like se convirtió en una pieza del rompecabezas que intentaban armar. La salida de Esla de la serie no hizo más que intensificar la curiosidad y el interés del público. ¿Qué había pasado realmente? ¿Era la salida de Esla una consecuencia de su supuesta relación con Alil? ¿O simplemente una decisión profesional?
Entonces, después de analizar todas estas pruebas, de examinar las pistas y de sumergirnos en el mar de especulaciones, ¿qué podemos concluir? ¿Hubo realmente un romance entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu? La verdad, amigos, es que a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. Nunca confirmaron públicamente su relación, y nunca se les vio en una situación que confirmara de forma explícita la especulación. Pero, y aquí viene lo interesante, las pistas son muchísimas. La química en pantalla era innegable, la cercanía fuera del set, los mensajes en las redes sociales, la forma en que se miraban, la forma en que se reían, todo parece indicar que algo existió. Quizás fue un romance pasajero, un amor que surgió durante el rodaje y que luego terminó. Quizás fue una conexión especial que se mantuvo en secreto. O quizás simplemente fueron dos personas que se quisieron mucho y decidieron mantener su relación en privado, protegiendo su intimidad de la vorágine mediática. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación entre Halil y Esla generó un impacto muy grande en los fans. Su historia, real o imaginaria, nos enseñó sobre el amor, sobre la amistad, sobre la importancia de los sentimientos y sobre cómo la magia de la televisión puede traspasar la pantalla y tocar los corazones de millones de personas. Y sin importar cuál sea la verdad, nos dejaron un recuerdo inolvidable, una chispa que aún hoy sigue encendida en el corazón de sus seguidores. La historia de Halil e Esla, con sus luces y sombras, con sus rumores y especulaciones, es un claro ejemplo de cómo el mundo de la farándula puede generar tanto interés y fascinación. La química entre los actores, la complicidad en el set, los mensajes en las redes sociales, todo esto se convierte en combustible para la imaginación de los fans, quienes se involucran en la historia de sus ídolos de una manera casi personal. En el caso de Halil e Esla, su historia demostró que la conexión que se crea entre dos personas en la pantalla puede ser tan fuerte que trasciende la ficción y se traslada a la vida real. Aunque nunca confirmaron su relación, el misterio que rodea su historia es parte del encanto. La incertidumbre, las especulaciones y los rumores alimentan la fantasía de los fans y les permiten soñar con un amor que podría ser real. La salida de Esla de la serie también dejó una lección importante. En el mundo de la televisión, como en la vida, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de la fama y el éxito hay decisiones difíciles, conflictos y desafíos que los actores deben afrontar. La salida de Esla, con todos los rumores que la rodearon, nos recordó que los actores son personas reales, con sentimientos, preocupaciones y decisiones propias. En definitiva, la historia de Halil e Esla es un ejemplo de cómo el amor y el misterio pueden fusionarse en el mundo del entretenimiento. Su supuesta relación, aunque no confirmada, dejó una huella imborrable en el corazón de los fans, quienes aún hoy recuerdan con cariño la magia que compartieron en la pantalla y la intriga que generaron fuera de ella. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo sobre el supuesto romance entre Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Hemos explorado los rumores, las pruebas, las pistas y las especulaciones. Hemos analizado la química en pantalla, las publicaciones en redes sociales, las entrevistas de los actores y las reacciones de los fans. Y aunque no tenemos una respuesta definitiva, hemos aprendido mucho sobre esta apasionante historia. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estos temas con ustedes y debatir sobre ellos. Su participación, sus comentarios y sus opiniones son muy valiosos para mí y me ayudan a seguir mejorando mi contenido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo entre Halil y Esla? ¿O creen que todo fue una creación de la imaginación de los fans y la prensa? ¿Qué les pareció la salida de Esla de la serie? ¿Creen que fue una decisión personal o hubo algo más detrás? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes en los comentarios. Compartan sus teorías, sus hipótesis y sus sentimientos sobre esta apasionante historia. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente pueda disfrutar de esta historia y debatir sobre ella. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido y a llegar a más personas. Gracias por acompañarme en esta aventura, por su apoyo incondicional y por su energía. Son ustedes, mis suscriptores, quienes hacen que este canal sea lo que es. Y recuerden siempre, siempre hay una historia que contar. Y la historia de Halil e Esla con su misterio, su romance y sus rumores, es una de ellas. Hasta la próxima.